Y todos bienvenidos a la casa del Señor. A los que nos escuchan a través de la radio, la televisión, les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este mes de septiembre que conmemoramos la independencia de la nación, también celebramos la palabra de Dios, la Biblia, ese libro que produce vida y esperanza. Esa palabra que tiene que habitar en nuestros corazones. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y si la palabra abunda en nosotros, eso vamos a exteriorizar, eso vamos a expresar a los demás. Bien, en esta hora vamos a tocar el tema. La palabra de Dios debe estar en el corazón. ¿A dónde debe estar la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, y si abunda la palabra en nosotros, ¿qué es lo que vamos a hablar? La palabra de Dios. Ahora más que nunca tenemos que estar conscientes de que tenemos que escudriñar y que tenemos que guardar y que tenemos que almacenar y retener esa palabra, porque del corazón salen muchas cosas buenas o cosas malas, pero si la palabra de Dios abunda en nosotros, va a contrarrestar todo pensamiento malo y todo pensamiento inicuo. Entonces esa palabra tiene que estar en nosotros. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se está refiriendo a los padres, al padre como sacerdote, y le dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu mente, sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, estando en la cama, levantarte al caminar. Esa palabra tiene que estar, porque la palabra nos da dirección, porque la palabra nos ubica hacia el presente y hacia el futuro. Y si la palabra abunda, entonces seremos capaces de contrarrestar toda situación que esté por enfrente. Dios describe dos lugares donde Él se deleita estar o habitar. Uno es en el lugar santo y otro es en el corazón de los humildes, que están dispuestos a darle cabida en su corazón a la palabra de Dios. Ahí habita Dios. A Él le gusta habitar en su monte santo, en su presencia y en el corazón de aquellos que reconocen la necesidad y ven a la palabra del Señor como el pan de vida para sus hijos, el pan espiritual, el que nos sacia, el que nos anima cuando estamos desanimados, el que te dice: no temas, yo estoy contigo. Esa palabra que nos dice: yo te ayudo. Eso es crucial, eso es importante. Vean lo que dice Isaías 57:15. Isaías 57:15. Vean lo que dice Dios. Póngame el texto, por favor. Sí. Porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con los quebrantados y humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Eso es maravilloso. Ahí habita la palabra de Dios. Constante y permanentemente la palabra de Dios quiere habitar en nuestros corazones, porque la palabra de Dios hace sabio al humilde. La palabra de Dios nos da entendimiento. La palabra de Dios nos da sabiduría, y cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de la efectividad de la palabra de nuestro Dios. Es efectiva. Es importante que como cristianos sepamos que los humildes abren la puerta para que la presencia de Dios habite en nuestros corazones. Es sabio aquel y entendido que escudriña, atesora, almacena su palabra, porque ella nos va a dar y entender cuál debe de ser nuestra conducta y comportamiento como hijos de Dios. Porque la palabra de Dios
hace cosas extraordinarias en nuestro interior que se refleja en el exterior, porque es la palabra bendita de nuestro Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de la efectividad de la palabra. La palabra de Dios no es como cualquier palabra que alguien expresa. La palabra de Dios es contundente. La palabra de Dios es verdad y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y las intenciones del corazón. Esa es la efectividad de la palabra del Señor. 3 cosas que comparto con ustedes y con los oyentes y televidentes. Lo que decía el salmista: en mi corazón atesoro tus dichos, porque no quiero cometer errores en el camino. No quiero ser fanático, quiero ser hombre que discierne en el Espíritu, en la palabra de Dios. Quiero ser de bendición. Quiero ser no una piedra de tropiezo, sino levantar al caído. Porque la palabra me dice eso: si habita la palabra de Dios, yo no voy, si alguien necesita una palabra de aliento, me voy a acercar y le voy a decir: tómate de mi mano. No lo voy a empujar, sino, dice Pablo en Romanos 14, los más fuertes tienen que ayudar a los más débiles. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, si la palabra está atesorada en el corazón, eso voy a exteriorizar. De eso voy a hablar. Y eso es correcto. Entonces, la palabra tenemos que atesorar sus dichos, sus preceptos en nuestro corazón. Salmo 119:11 dice, 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, para no hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra lámpara y luz al camino. La palabra de Dios nos orienta acerca del presente y acerca del futuro. Y usted y yo tenemos que estar atentos de los acontecimientos, lo que ella declara, lo que ella profetiza acerca de lo que vendrá sobre el mundo mismo. Por eso muchos tienen temor y angustia. Por eso la conciencia de muchos está cauterizada, porque no conocen la palabra, no saben qué va a suceder en el presente. Están nerviosos y angustiados porque no conocen el futuro. Pero si usted y yo somos personas que almacenamos la palabra de Dios en nuestra vida, no hay temor, no hay temor, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra y todo lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, esa palabra se cumplirá. Esa palabra se va a ejecutar. Y usted no debe de tener miedo, no debe de angustiarse, porque Dios está en control. Amén, Dios está en control. Cuando la palabra de Dios habita en el corazón, nos ayuda a saber cómo actuar de acuerdo al consejo de la palabra. Regula nuestra conducta, regula la palabra nuestro comportamiento. La palabra a mí me dice que yo fui creado para bendecir y no para maldecir. Esas son las normas del mundo, ¿verdad? La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. La palabra de Dios no me dice: tú fuiste creado para buenas obras. Tenemos que cambiar esa manera, pero sí, ¿cuándo va a ser posible? Cuando la palabra de Dios esté almacenada en mi corazón, el Espíritu Santo me va a recordar esa palabra y la voy a poner por obra. Pero hay gente que no abunda la palabra de Dios, no está la palabra de Dios en su corazón. A veces solamente, dice Santiago, somos oidores y olvidadizos del consejo de la palabra. Y hay que ser hacedores de la palabra. No podemos ser iguales desde que conocimos a Jesús y entramos a su proceso. Él comienza a hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Y usted y yo tenemos que estar conscientes de esa efectividad. Dice Proverbios 10:8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de los labios caerá. Hay de aquel que se cree más que suficiente.
Hay de aquel que se cree más que Dios. Hay de aquella que se cree más que el diseñador y creador, que es nuestro Padre Celestial. Dice, qué bueno aquel que tiene un corazón dispuesto para recibir la palabra, para atesorarla, para no cuestionarla, sino someter y obedecer a Dios a través de los preceptos de su palabra. Vamos a superar muchos obstáculos y situaciones que se presenten a nuestras vidas. Eso es importante. Cuando la palabra de Dios está en el corazón, cuando esa palabra no está en el corazón, ¿qué pasa? No somos constantes en nuestra manera de actuar, en nuestro comportamiento es igual. Si la palabra de Dios no habita, nos confundimos fácilmente. Y el enemigo aprovecha para causar y hacer daño en su corazón y en mi corazón. Satanás comienza a colocar duda en su corazón, en mi corazón, cuando la palabra no haya cabida. Dice que el necio caerá porque no sabe el consejo de la palabra del Señor. Y ahora en estos tiempos, hermanos, tenemos que estar, y amigos, más constantes de lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra se cumplirá. Ni una jota ni una tilde faltará hasta que todo lo que ella ha dicho se cumpla en este tiempo. Entonces tenemos que hacer esto. Sean gratos los dichos de mi boca. ¿No ha oído a la gente que dice, ¿por qué eso es tan ofensivo? Siempre estás ahí señalando, juzgando a los demás. Quítate la paja de tu ojo primero antes de que juzgues a los demás. Casi siempre tenemos la tendencia nosotros a ser perfeccionistas por nosotros mismos. Nos creemos mejor que otros. No, y la palabra del Señor dice que entre mayor conocimiento tengamos de la palabra, más humilde tenemos que ser. El grande es el Señor. Y su ejemplo recibimos. Cuando Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el servidor de todos. Yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida por ustedes, dice la palabra. Ese es el Señor. Salmo 19:14, que dice, sean gratos los dichos de mi boca, sean gratos. Hermano, qué bueno verle, qué bueno que está ahí. Qué bueno que pudo venir. Y no decirle, oye, ya hace tiempo, desde la pandemia no lo veo. ¿Y usted cuándo lo llamó? ¿Cuántas veces lo visitó? Si estuvo enfermo, estuvo en una situación difícil. Entonces, como hijos de Dios y la palabra de Dios está en el corazón, no vamos a ser personas que están siempre mirando lo malo de los demás, sino que estamos viendo lo que Dios puede hacer en las personas. Y eso es maravilloso. 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La palabra nos hace sabios, nos hace entendidos. Pero ¿cuánta palabra habita en usted? ¿Cuánta palabra de Dios está acumulada en su vida? Eso es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros podamos entender el resultado de la palabra en nuestras vidas. Eso es grandioso, que usted tengamos esa capacidad de ver todas las cosas. Sigue diciendo la palabra cuán importante es que no nos confiemos de nuestro corazón. Vea lo que dice Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar nuestra vereda o nuestro andar, nuestro caminar será ordenado por la palabra de Dios. Deja de confiar en sí mismo, deja de tener más alto concepto de ti del cual debes tener. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Ten cuidado de ti mismo.
Ten cuidado, hermanos. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Porque a veces hacemos más daño que bien a las demás personas. Y Jesús fue un Dios de misericordia y de gracia, y nosotros tenemos que dar eso de gracia. Debemos de atesorar o almacenar la palabra en nuestro corazón para estar preparados en el tiempo de la prueba. ¿Sabe que también la palabra en el tiempo de la adversidad? Jesús, cuando fue llevado al desierto y apareció el enemigo, ¿cómo respondió Jesús? No, dice que la palabra dice que Él va a mandar a tus ángeles a que te cuiden. Que la palabra dice que esto y esto. Bueno, la palabra dice que solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero si no habita la palabra, pero si la palabra está en usted, el enemigo va a venir en muchas veces, en muchas ocasiones a decirte, tú no vas a poder, tú no te vas a levantar, tú no vas a hacer lo que anhela. Eso es lo que dice Satanás. Pero el Señor dice, Isaías 41:10, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Dios. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré atento para ti. Y no importa las artimañas del mentiroso. Él viene a ponerte duda en tu corazón. Pero la palabra habita, entonces yo siempre voy a recordar. Una frase hermosa y célebre dice, yo te tengo de mi mano derecha y nadie te puede mover de ahí. Amén. El segundo aspecto es que la palabra de Dios, si está en el corazón, otra de las cosas que va a suceder es que la palabra de Dios debe de abundar en nosotros. ¿De qué hablamos hoy en día nosotros? Mientras el mundo está confundido en las formas de gobierno en el mundo, hay una insatisfacción terrible así, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en los hombres. No lo digo yo, lo dice Dios. Y lo dijo hace muchos años de siglo. El corazón del hombre es perverso. Pero, ¿qué dice la palabra? Cuando la palabra de Dios abunda, algunas personas me consultan y me dicen, ¿y a qué se debe eso? No, leamos Mateo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, si la palabra no habita en nosotros, seremos presa fácil. Nos vamos a desmotivar por cualquier cosa. No, pero usted y yo hemos decidido confiar en el Señor siempre. Y vamos a depender de Él siempre y de nadie más. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, dice la palabra. ¿Cómo debe abundar en nosotros? En abundancia, la palabra de Dios. La palabra de Dios en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cantos espirituales. No hemos llegado al final, estamos en el proceso, pero usted y yo tenemos que tener la disposición de decirle, Señor, lo que comenzamos en ti, que se continúe haciendo. A veces tendré que llorar, a veces tendré que lamentarme, pero Señor, haz la obra en mi vida, porque el propósito de Cristo es que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no vaya a suceder como esto. Dice que mi pueblo ha perecido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántas veces Satanás le dijo a David, ¿dónde está tu Dios? Porque David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Mira, Israel es rocoso, hermano. Y ver los ciervos, ver los animales del campo buscar en aquellos peñascos. Israel es así, árido. Bueno, si solo llueve 2 semanas al año en Israel.
Y ellos cultivan y mantienen el agua. Ellos trajeron esa tecnología al sur, al sector seco del sur. Les enseñaron a la gente cómo cultivar agua. Y ellos ya transformaron y están vendiendo agua. El agua salada del mar la han transformado en agua dulce. Porque el gran yo soy está con ellos. Y Dios les da el conocimiento y la sabiduría para ser países avanzados en tecnología. Entonces mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes en lo que la palabra de Dios me dice. No en palabras bonitas, no palabras con elocuencia, no con buena oratoria, sino con la palabra que produce vida. Y esta es la palabra bendita de nuestro Dios, que nosotros tenemos que estar atentos de ella, del consejo de ella, para que nos vaya bien. No solo que abunde la palabra de Dios en nosotros, sino también llevarla, almacenarla y llevarla a la acción, a la práctica. ¿Cuántas veces usted ha declarado la palabra de Dios sobre sus hijos, sobre su negocio, sobre su emprendimiento? Eso es bueno y eso es importante, hacerlo. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Tenemos que ser hacedores, tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en su palabra. Y si la palabra abunda, hay que declararla y hay que decirle, aunque Satanás diga, no podés, no te vas a levantar, y usted le va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi Dios, hoy, mañana y siempre y por los siglos. Él es nuestro Dios. Bendito sea Dios. Dice, mire qué hermoso lo que dice esta palabra. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan. ¿Cuánto sabe de la palabra de Dios? Es importante, hermano. Guardar la palabra. Guardar la palabra. Y eso nos va a traer seguridad a lo que venga, a lo por venir, a lo que esté por delante. Lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Jesús. Dice Lucas 11:28. Y le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Hay que guardar esa palabra en el nombre de Jesús. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio. Hasta la palabra tiene que ver con el asunto de la familia, de que la palabra esté en la mente, en el corazón, y la vamos a repetir a las generaciones. Pero así, aquí sigue diciendo que si nosotros edificamos sobre la roca, dice la palabra, eso va a ser sólido. Esa relación familiar será constante, será permanente y nos vamos a mantener. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que oye las palabras y las hace, oye y hace. No es lo mismo solo oír, sino y hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? No aquel artista norteamericano. Cristo es nuestra roca, donde usted debe de cultivar su vida, donde cada uno de nosotros tenemos que edificar nuestra vida espiritual. Va a venir viento, va a venir tempestad, pero todo eso será prueba superada. Todas esas circunstancias serán vencidos, serán como nada, porque Dios nos dará la victoria. Entonces la palabra de Dios tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Y 3, dice, en tus mandamientos meditaré siempre. En tus mandamientos meditaré siempre. ¿Sabe cuál es el error que el ser humano comete y que él cree en Dios? Es cuando una arma más poderosa de Satanás es el desánimo. Diga conmigo, desánimo. Usted cuando no quiere orar está desanimado. Usted cuando no quiere alimentarse del pan espiritual se va secando espiritualmente. Y si no se congrega, se lo lleva el diablo.
Dígame, si no hace lo que tiene que hacer, se va a debilitar. Deje de comer usted una semana. A la semana le están colocando suero y ponga la mano ahí. ¿Qué le pasó? Hay gente que se deprime. ¿Cómo se llaman las personas que se ven gordas en los espejos? Por ahí está mi esposa. ¿Cómo se llaman? Eso, anorexia. Ellas se ven al espejo y se ven pero gordas y dejan de comer. Es un problema que hay en ellos. Entonces se van poniendo pálidos, se van poniendo más delgados y hay que internarles y hay que ponerle terapia. A cualquiera le puede pasar eso. Y también a nosotros. Cuidado en que creerse súper espiritual. A cualquiera le puede pasar. El no orar. El no hablar con el Señor. ¿Dónde estuvo el triunfo del Señor Jesucristo? Aun cuando ya se aproximaba a ir al Gólgota, dice que Él oraba intensamente porque sabía que necesitaba de Dios para superar esa prueba y llevar el pecado de nosotros en esa cruz del Calvario. Él nos dio la victoria. Él es nuestro Dios. A Él nos debemos. ¿Quién soy yo para decir que no necesito de la oración? ¿Quién soy yo que no voy a decir que no necesito de la palabra de Dios? Yo me maravillo. 390 devocionales he desarrollado después de la pandemia. Y nunca he repetido un tema. Digo yo, Señor, cuán profunda es la palabra. Entre más la escudriñamos, más conocimiento, más la conocemos y conocemos la grandeza de tu palabra, que tu palabra es un mar de maravillas. Pero si dejamos de alimentarnos, entonces caemos en una anemia espiritual. Y si no nos congregamos, es el acabón de nuestras vidas. Por eso hay gente que dice, no, yo ya no voy a ir a la iglesia. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? No, cuando tengo necesidad me conecto y ahí busco un mensaje y que me anime. Imagínense, cristianos a nuestra manera, no a la manera de Dios. El Señor quiere que meditemos siempre en su palabra. 119:15 de los Salmos dice, tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. No mis caminos, sino los caminos del Señor los vamos a considerar para caminar en ellos. Tengamos el hábito de la lectura de la palabra del Señor. Tengamos hábito. Mira, el pueblo judío de Israel los viernes, todo el día con sus hijos están meditando en la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y oír. Así es. Si a usted le falta fe, ¿a cuánto nos falta fe? A todos, ¿verdad? Escudriñemos la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y necesitamos fe en estos tiempos, entonces tenemos que depender de la palabra del Señor. Pero hay que meditar en ella siempre, haciendo un hábito de la lectura. Procura presentarte delante de Dios aprobado, que maneja bien la porción de la palabra de Dios para su vida. Como dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, no distorsiona la verdad, como muchos andan distorsionando y haciendo y pidiendo y haciendo cosas que Dios no ha establecido. Pero la gente es engañada porque no escudriña la palabra. Meditemos en su palabra, porque ella nos hace entendido en los tiempos. Salmos 10, 119, 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Inteligencia, por tanto, he aborrecido todos los caminos de mentira. La palabra nos lleva a saber qué cosas son verdad y qué cosas no son verdad. O cualquiera lo engaña a usted. Hay gente que le dice cosas, véngase para acá. Y ya le voy a dar el título de apóstol, le voy a dar el título de esto.
Pero como tenemos problemas de egoísmo, de problemas de autoestima, ahí vamos. No, la palabra de Dios hay que escudriñar, hay que meditar en ella. Y el Salmo 104:34 dice, dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré ¿en quién? En Jehová mi Dios. Usted tiene que regocijarse en Dios. No necesita más nada. No necesita más, sino habitar en su presencia. Y Él será más que suficiente para usted y para mí. Eso es importante. Eso es crucial. Y termino y concluyo diciendo lo siguiente. La palabra de Dios debe habitar en nuestro corazón. Hagamos un hábito. Debe habitar en nuestro corazón. Y en abundancia. Y que cada día tengamos el hábito de meditar en su palabra. Porque ella nos hace sabios y entendidos y nos lleva a tomar las mejores decisiones de la vida. Para que no seamos torpes, para que no seamos necios, sino entendidos. Entonces la palabra de Dios tiene que estar abundantemente en nuestro corazón. Más que nunca, porque los tiempos son malos. Yo tengo que saber qué es lo que dice Dios. ¿Usted sabe lo que va a venir antes del final? Hay una discusión hoy en día que la gente no sabe, que si la gente va a pasar la gran tribulación o no va a pasar y aquella cosa, y la gente perdiéndose. Porque no conoce la palabra. Pero la palabra de Dios tiene que habitar en mi corazón y en su corazón. Padre, te alabamos y te damos las gracias. Tú eres Dios, tú eres el Dios de toda gracia, tú eres el Dios de toda misericordia. Te adoramos, te exaltamos, Dios, porque tú eres Dios. Gracias por los oyentes, por los televidentes, por los que están aquí, oh Dios. Bendito sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, por siempre y para siempre, Dios. Sea honor y gloria a ti, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos perdón si la palabra de Dios no está en nuestro corazón, si no meditamos en tu palabra, Señor, si no abunda la palabra en nosotros como hijos de Dios. Perdónanos y crea en nosotros ese hábito, Señor, de conocer tu palabra. Para cuando alguien nos dé una razón, podamos explicarle con sabiduría y con conocimiento lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús. Amén y amén.